Saludos, videonautas. En esta ocasión iniciamos una serie que, aunque no va a ir enumerada, tiene que ver con que el río Atoyac, el tema del Atoyac, finalmente llegó a primera plana. Subió hasta la presidencia. La presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, mencionó el viernes 15 de noviembre que iba a investigar las descargas clandestinas e iba a exigir que los municipios y las empresas obedecieran la ley y las normas con respecto a la calidad del agua. Esto es muy interesante porque desde la presidencia se dan órdenes hacia las secretarías involucradas en la calidad del medio ambiente y a las agencias como la Comisión Nacional del Agua para que indague, porque no está enviando a la Fiscalía, no está enviando a nadie especial, pero su interés es que asegurar que se cumplan las normas. El problema que tenemos con estas normas es que no están hechas para que se cumplan. Están hechas para que mantengan un equilibrio. Déjeme ser más preciso con respecto a que no se cumplan. Las expectativas que tenemos los residentes de la subcuenca del Alto Atoyac es que el río vuelva a ser cristalino, que el río esté limpio, que uno pueda recrearse viéndolo, que uno pueda nadar donde se pueda, ver pececitos, ¿no? Ese no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es mantener un equilibrio. Y es por eso que yo voy a abordar el tema de manera sesgada, de manera dividida, y voy a partir de la enmienda constitucional que se llevó a cabo en el 1983, donde aparentemente se descentraliza a los municipios y se le dan funciones que al día de hoy son casi imposibles de llevar a cabo. En el 1983 se le da la responsabilidad del agua a los municipios. Esta enmienda constitucional no incluyó una ley reglamentaria ni tampoco incluyó cómo llegaría el dinero para cumplir estas obligaciones nuevas que se les asignaban. Hay una lista de impuestos, hay una lista de prerrogativas que tiene el municipio para cumplir otras funciones, como por ejemplo los vertederos, el rastro, la seguridad, que es muy costoso. Pero en este caso, en el 1983 se le añade la de ofrecer agua potable a sus residentes y alcantarillados. Posteriormente, se hace otra enmienda y se incluye darle tratamiento al agua. Me imagino que a eso es a lo que se refiere doña Claudia, la presidenta de México, cuando va a corroborar que se cumplan las leyes y las normas con relación a la calidad del agua, con relación a las descargas que se hacen en los ríos. Vamos a comenzar primero con la primera obligación que aparece en esa enmienda. Antes de ir a acusar y castigar a los municipios diciéndole usted no cumple con tratar las aguas que se descargan en el río, vamos a ir a la anterior. Vamos a ir a la del agua potable. Algo que por muchas décadas la Comisión Nacional del Agua ha venido disfrazando el término, y el agua que sale de un pozo y el agua que es cristalina, ellos acostumbran llamarla agua potable. Pero eso no es así. El agua potable surge y pasa
por una serie de tratamientos antes de poder ser considerada agua potable. Ahora bien, ¿cómo reciben o cómo obtienen el agua los residentes de los municipios? Dependiendo del lugar de donde vivan, tienen diferentes posibilidades, diferentes alcances, diferentes medios, pero al final coincidimos todos en un punto casi en común. Algo nuevo, y sobre todo para aquellos que están en la montaña, es la utilización del agua que sale, que digamos se escurre de la montaña y va formando el cauce de un río, de un arroyo, y esos primeros escurrimientos las comunidades las retoman. Recuerden que en el Alto Atoyac, en la subcuenca, no tenemos ríos caudalosos como vemos en algunas películas, que se va derritiendo el hielo y los témpanos flotan y el caudal es inmenso. No, acá tenemos ríos muy pequeños, poco caudalosos, el Atoyac un poco más, con más cantidad de agua, porque sale de los glaciares del Iztaccíhuatl, pero en lo que sería el Zahuapan, que es un afluente del río Atoyac, nace de pequeños arroyos, de pequeños escurrimientos que van saliendo de la propia montaña a aproximadamente unos 3.300 metros sobre el nivel del mar. Y la comunidad pone unas trampas de cárcamos con una tela metálica para impedir que las piedras y el lodo tapen y las hojas tapen el lugar, y van recogiendo el agua de acuerdo a cómo va formando el curso, va formando el cauce, y ahí ponen los cárcamos. Esto es muy interesante porque al final de cuentas es un medio natural, el agua es cristalina, el agua es limpia, y la suciedad que puede adquirir por el camino la obtiene pues de las bacterias que puedan haber en el río, las hojas, la basura que pueda haber en el arroyo, pero nada que ver con la contaminación que actualmente se encuentra en el río Atoyac y en el río Zahuapan. El primer mecanismo que utiliza la comunidad para limpiar esa agua que está recogiendo de ese río natural, de esos escurrimientos, es una caja de arena. Hace pasar el agua por esa caja de arena, ahí se filtra y sigue bajando kilómetros en pendiente hacia el río, recogiendo más agua, manteniendo continuidad en una tubería de cáñamos, de PVC, pequeñas alberquitas, digamos, o pequeños estanques de agua que van recogiendo. Y así la comunidad va acumulando poco a poco, aún en tiempos de seca, una cantidad que aumenta en la noche y se distribuye en la mañana. Esa ruta que lleva ese arroyo es la primera fuente. Y en el caso de la ciudad que yo estoy escogiendo, que es Tlaxco, en Tlaxcala, la recogen por primera vez en una caja que le llaman Agua del Niño. ¿Por qué ese nombre? Pregunté y me dijeron, así se llama. Pero tiene una estructura, una pequeña casita y una cisterna, donde se llena durante la noche y en la mañana se distribuye hacia la comunidad. Ese método artesanal de recoger el agua, hasta cierta manera, es bastante limpio, porque las partes más pesadas, las hojas, piedras, se quedan como sedimento y el agua limpia sigue pasando. Después que se tiene una buena cantidad de agua almacenada, se lleva a un colector.
muy probablemente algunas personas dirán que ahí el agua es potable porque dependiendo de las circunstancias y dependiendo del lugar, le añaden Clorox a esos colectores. Y de ahí se va distribuyendo el agua a las comunidades que están cerca o a las personas que están cerca del nacimiento de este río. Esto hace que río abajo no haya una sola gota del agua, que el río Zahuapan se vea totalmente seco. ¿Por qué? Porque el agua se retiene, el agua se recolecta para poderse utilizar en las comunidades más cercanas a ese arroyo. Esa es la primera y la forma más artesanal de recoger agua. Obviamente se tiene que vivir en la montaña, se tiene que vivir cerca del nacimiento de un río para poder utilizar este tipo de mecanismo. Si no, hay que seguir buscando para que la comunidad tenga agua. Y algo que se tiene también en Trasco son los manantiales. Hay varios manantiales que sirven para suplir de agua a la comunidad. Tenemos una imagen de San José Atotonilco donde presenta un buen pozo, perdón, un buen manantial que ha suplido por agua por décadas. En algunas ocasiones se llena de tierra, se solventa, pero se vuelve a limpiar y sigue manteniéndose con agua. Esta agua se extrae del manantial, se procesa, se limpia y se distribuye en la comunidad. Esta es una segunda manera natural de cumplir con la obligación de darle agua a los residentes de una comunidad. Tenemos una imagen donde se ve un campo, donde se ve el manantial rodeado de cemento y una casita pequeña donde está la tubería, la plomería que pone con agua para poder extraer y distribuir esa agua. Muy probablemente no lo puedo garantizar, pero debe tener también un acceso para añadirle Clorox. El Clorox es casi obligatorio por la epidemia de cólera que hubo en Puebla, así que eso es algo que siempre preocupa. Y aunque no es lo más saludable simplemente añadir tabletas de Clorox al agua que se extrae del pozo o de un manantial, pero en fin, es lo que se tiene. Y de ahí, inmediatamente, pasamos a la tercera forma que es la más común, la del pozo profundo. Ahí es donde los acuíferos o el agua subterránea comienza a desaparecer, porque la extracción es permanente. Fundamentalmente, los municipios viven de la extracción del agua subterránea. Estamos hablando del agua para uso de consumo doméstico. No estamos hablando del agua para el consumo agrícola, que también usa los pozos. No estamos hablando del Hawái, que también se utiliza para la agricultura. Estamos hablando de agua que se va a utilizar en las casas para bañarse, para lavar los trastes y si se le da un mínimo tratamiento también para beber. Esa es la forma más común y la vía más generalizada en casi todos los municipios, yo diría que en todos los municipios que conforman la subcuenca del Alto Atoyac, que en este caso incluimos 71 municipios, algo que pareciera poco, pero son 3.5 millones de habitantes, a los cuales por la Constitución se le tendría que dar agua potable. Todavía no llegamos al agua potable, simplemente es agua cristalina, aparentemente limpia.
Y el último recurso que tenemos a la mano es el clásico pipero, donde cuando ya no se tiene acceso a ninguna de estas formas, no se tiene el agua del río, no se tiene el agua del manantial, no se tiene el agua del pozo profundo, entonces se llama a un pipero y se compran 4, 6, 8, 12,000 litros de agua, dependiendo del tamaño de la cisterna. Esa es la manera más natural, más fácil de que un municipio pueda distribuirle agua a sus residentes. Le pregunto yo a la presidencia, le pregunto yo a la Secretaría de Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿cómo van a obligar a que los municipios cumplan la ley y la norma con respecto a la distribución del agua potable? ¿Cómo puede pagar un municipio una planta de potabilización de agua? Estas plantas tienen un requisito de un procesamiento de más o menos 5 o 6 pasos. Tienen una captación del agua, tienen que filtrar el agua, tienen que coagular las partes más sólidas y separar el sedimento de ese material flotante. Luego, finalmente, se le desinfecta. Después que han capturado el agua, que lo han almacenado, que han coagulado las partes más, digamos, más reactivas a los mecanismos que tienen y a los agentes que tienen para que floten estas partículas, y luego hacer que sedimenten las partes más pesadas del agua y finalmente filtrarlas, se acumula esa agua que aparentemente ha sido potabilizada y se le desinfecta. Quiere decir que se le añade Clorox finalmente. Esto es una manera muy sencilla, muy fácil de mencionar la potabilización, pero armar una planta potabilizadora en un municipio cuesta mucho dinero. En el estado de Puebla, por ejemplo, donde hay poco más de 6 millones de personas, solamente hay 7 plantas potabilizadoras en todo el estado. Y tienen un caudal de liberación de agua de 577 litros por segundo. Eso es nada. Absolutamente nada. Para 6 millones de habitantes, ¿de qué estamos hablando? ¿Y cuál es el costo de cada una de esas plantas? Construirla, mantenerla. ¿Y cuál sería la unidad de costo? ¿Cuánto pagaría cada ciudadano, cada residente por tener la posibilidad de agua potable en su casa? ¿Cuánto tendría que pagar para que el municipio pueda construir una planta de agua potable y darle a todos sus residentes agua potabilizada, como establece la Constitución en el artículo 115, inciso 3 y primera ordenanza? El municipio tendrá como función dar agua potable, alcantarillados y tratamiento al agua residual. Esta primera función, ¿cómo se tiene planificado cumplir? ¿O es bajo los requisitos o bajo los recursos del propio municipio o de los residentes del municipio, que son los que finalmente tienen que pagar esta cantidad de dinero en su impuesto predial?
¿Cuánto tiene que gastar un municipio que tiene 3.500 habitantes, 10.000 habitantes, 20.000 habitantes, 100.000 habitantes? 1.000.000 de habitantes. La ciudad de Puebla solamente tiene una planta, creo, o son dos. No, la ciudad de Puebla tiene dos plantas de tratamiento. Una para quitar el azufre, me imagino que es la que está por la 11 Sur, por Mayorazgo, porque es en la zona sulfurosa, y la otra, una planta de tratamiento, una planta potabilizadora. ¿Cuál es el costo? ¿Cuáles son los planes políticos que se tienen y cuál es el presupuesto que se tiene nacional para que cada municipio pueda cumplir con esta obligación constitucional de ofrecerle a sus residentes agua potable? Es un sueño, ¿no? Es un sueño, es una ilusión. Cuando se hizo esta enmienda constitucional, no se estaba pensando en que el municipio pudiera cumplir con ella. Lo que se estaba pensando era cómo reducir el gasto federal. Estamos hablando de 1983, Miguel de la Madrid, una crisis económica horrible. 2 años después temblaba México. La mitad de la ciudad se destruía. Y la presidencia no tenía recursos económicos. Pues vamos a repartir obligaciones al Estado y vamos a repartir obligaciones al municipio. Pero eso sigue el día de hoy. Y eso se relaciona también con las vías de alcantarillados y de acueductos, porque no es nada más tener la planta de tratamiento, no es nada más tener el agua que se recoge y se recolecta de la montaña. Hay que tener la tubería, hay que tener la conexión para que el agua llegue limpia. Porque si es una tubería que se corroe, que se oxida, pues no se adelanta mucho. Tenemos que volver a la cubeta. Esto es un problema real. Los municipios no tienen agua potable. Los que viven en la montaña pueden recoger agua del nacimiento del río. Donde hay la posibilidad de tener pozos profundos, se construirá un pozo profundo, con el peligro de que haya que hacer un hoyo tan profundo que se contamine el agua que se extrae con los minerales que están alrededor, como ocurrió en el 1960, donde 200.000 personas se intoxicaron con arsénico. La extracción del agua del pozo, la extracción de agua subterránea, profunda, también tiene sus riesgos. Y los manantiales, que son al aire libre, que no siempre tienen agua, que se agotan, que el uso es diverso, que a la misma vez que se extrae agua para consumo humano, también se saca agua para la agricultura, también se saca agua para uso doméstico. En Tlaxco, en la localidad del Peñón, hay un manantial que además de surtir agua, las personas van y lavan su ropa ahí. Y el agua sucia va a la quebrada. Tiene múltiples usos, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la disponibilidad de agua. ¿Qué recursos económicos se tiene pensado para que todo el país tenga agua potable? No creo. En este momento han reducido el presupuesto casi en un 25%, según los planes del Congreso. Se va a poder perseguir, se va a poder investigar esta situación de las supuestas descargas clandestinas. Y dejemos claro que una cosa es la responsabilidad del municipio y otra es la responsabilidad que tiene Conagua y Semarnat de supervisar las descargas industriales. Son dos cosas diferentes. Y ahí es donde hay que pensar, porque es muy fácil tirar la piedra. Es muy fácil decir, los municipios y las industrias no cumplen con su obligación de tener descargas
limpias en el río Atoyac. Pues sí, el país tampoco cumple con darle agua potable a los residentes de los municipios, aunque le asigna la responsabilidad a la presidencia municipal, pero no le ofrece una vía real para que tengan una planta potabilizadora. Eso se tiene que poner en la balanza. ¿Cómo se potabiliza el agua? ¿Cómo se distribuye el agua a las casas? ¿Cómo se recoge el agua usada? ¿Y cómo se lleva a una planta de tratamiento de agua residual? ¿Y qué se hace con el lodo que sale de esas plantas? ¿Qué se hace con el agua que supuestamente se trató? Esto no es simplemente un proceso de ir a investigar, fiscalizar, poner el dedo donde el pobre es quien no tiene los recursos, donde no puede cumplir con esa obligación, no porque no quiera, no los hay. Y estoy eliminando corrupción, estoy eliminando amiguismo, simplemente no se tiene el dinero para poder pagar una planta de potabilizadora de agua y distribuirla a todos los residentes. Así que cuando hablemos de sancionar y de investigar a los municipios porque descargan sus aguas domésticas en el río, debemos profundizar en por qué se descargan, cómo es que se descargan y si es que tienen permiso para descargarlas, porque muchos de ellos tienen. Pero además, esa obligación tiene que incluirse con la obligación de agua potable. No se le puede exigir a un municipio que gaste su dinero limpiando el excremento cuando no tiene agua para beber. Es un absurdo. Esa es la realidad que se tiene en este país. El agua no es salubre para beber. No podemos beber del agua de la llave. No hay ninguna garantía que el agua de pozo venga limpia, que venga desinfectada, que no me intoxique. No hay ninguna garantía. Así que antes de agarrar el fuete y el machete contra los municipios porque descargan aguas residuales, vamos a analizar cómo hacer llegarle agua potable y dónde está la prioridad. Todavía no hemos hablado del agua que se extrae para el campo, para poder desarrollar la agricultura. Esto es simplemente agua doméstica, agua para beber, para bañarse, para lavar los trastes. Esta es el agua potable. Pues esta es la reflexión que yo quería traer el día de hoy, dentro de la controversia que estamos teniendo sobre la subcuenca del Alto Atoyac, y ubicarla en el contexto de la enmienda constitucional del artículo 115. Agua potable, alcantarillados y plantas de tratamiento. Una cosa no debe ir separada de la otra, pero debemos tener presupuesto. Imposible que yo gaste mi dinero limpiando excremento y no tenga para beber agua. Compañeros, compañeras, si les ha gustado estos comentarios, este video, por favor, apoyen nuestros esfuerzos, suscríbase, dele like, y si quisiera una opinión por escrita sobre este tema que estamos exponiendo en este momento, tenemos nuestra página web, que es geotierrayvida.com. Ahí están los artículos que contienen estas reflexiones y les invito a que los lean y hagan sus comentarios
Muchas gracias por escucharnos.